presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató, me dio un nuevo camino, al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Tu presencia Hablamos más. Conocerte más y más y más y más. Conocerte más y más y más y más.
como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Agradezco al Señor por permitirnos compartir este tiempo en esta palabra, y bendigo su vida a usted por estar escuchando. Y cada vez que tenemos oportunidad de sentarnos para recibir el alimento espiritual que es la palabra de nuestro Dios, bueno, pues disfrutemos este manjar. Siempre la Biblia es el alimento sólido que dice la palabra que usted y yo necesitamos. Amén. Así es de que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a agradecerle y vamos a disponernos a disfrutar este pequeño pasaje de las Sagradas Escrituras. Oremos, hermanos. Padre, te amo y bendigo tu precioso nombre. Te doy muchas gracias, Señor, porque nos permites tomar este tiempo, Señor, para recibir el consejo, recibir el alimento, recibir, Señor, la bendición de tu palabra en nuestros corazones. Padre, bendigo a cada persona que toma este tiempo para escucharte a través de este mensaje. Señor, bendice su vida, bendice su familia, su trabajo, todo lo que son y representa. Sea bendecido, Padre, por el medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, declaro bendición, declaro salud, declaro protección sobre la vida de cada oyente, Señor. Muchas gracias, Dios, porque hay poder al oír y al declarar tu palabra sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Le voy a llamar a este pequeño compartimiento: la fe en Dios es sobrenatural. Y es sobrenatural porque no tiene nada que ver con las cosas lógicas y las cosas naturales, aquello que simplemente está por estar y sucede por suceder. No, la fe en Dios cambia lo natural por algo sobrenatural. Quiere decir que interviene un poder sobrenatural para cambiar las cosas que de otra forma serían lógicas y naturales, ¿verdad? Aunque suene repetitivo. Mire, le voy a explicar este pasaje hermoso que está en Marcos capítulo 11. En el verso 12 sucede un acontecimiento. Dice así la Biblia: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella ahí algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Imagínense el momento. Jesús va pasando, ve una higuera que tiene hojas, se acerca, no ve fruto y dice: nunca jamás coma de ti, nadie coma de ti fruto. Los discípulos lo oyen y dicen: bueno, pues no sé a qué se refiere con esta forma de hablarle a la higuera, ¿no? Después pasa otro acontecimiento y posteriormente retoman esto de cuando Jesús declara la palabra a la higuera y le dice: nunca jamás nadie coma de ti fruto. Entonces dice la palabra en el verso 20 del mismo capítulo 11 de Marcos, dice así la palabra: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz, desde sus raíces. O sea, ellos se dieron cuenta, han de haber dicho: híjole, pues quién sabe qué le pasa a Jesús, pues no es tiempo de higos. La higuera tiene hojas, está verde, no hay todavía fruto. Pero Jesús le había dicho a la higuera: nunca jamás nadie coma de ti fruto. Y cuando vuelven a pasar por la mañana, la ven que la higuera está seca desde la raíz. O sea, algo sobrenatural, algo que no podía suceder. El proceso de sequía de un arbusto como una higuera se lleva años.
pero en esta ocasión fue de inmediato, a la mañana siguiente ya estaba totalmente seca desde la raíz. O sea, la declaración de Jesucristo, la palabra, lo que Él declaró se cumple. Los discípulos pudieron experimentar una fe sobrenatural a través de la palabra de Jesús. Déjeme decirle que eso es el efecto de la palabra de Dios. Cuando uno la oye y la cree, que va a suceder tal cual Dios la dice, eso es lo sobrenatural. Suceden las cosas. Es la promesa de Dios. Dice el versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Amados, sabemos que Jesús hizo todo esto como para darnos ejemplo, para que los discípulos aprendieran qué era la fe y cómo ejercerla, cómo ejercitarse en la fe, cómo hacerlo. Y entonces vieron a Jesús. Pedro, maravillado, le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, tened fe en Dios. Usted y yo sabemos ahora que la fe verdadera, la fe bíblica, es cuando se le cree, cuando se escucha la palabra de Dios y creemos que Dios hará como Él ha dicho. Creemos que Dios cumplirá y la palabra, una vez declarada, no regresa a Él vacía. Eso lo dice Isaías 55, versos 19, ¿verdad? 9 y 10. De manera que, 10 y 11, perdón. Dice la palabra del Señor que Jesús les responde y les dijo: tened fe en Dios. Y les dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyese que será hecho lo que diga, les será hecho. A ver, lo voy a repetir, verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, les será hecho. Amados, entonces quiere decir que usted tiene que oír la palabra con atención y declararla con su boca. Lo que diga será hecho. Cuando usted escucha la palabra de Dios y la aplica en su vida, cuando usted bendice a alguien, cuando usted ora para una circunstancia, entonces Dios dice: así como lo oíste de mí y así como lo declaraste con tu boca, así va a ser hecho, así va a suceder. Esta forma de enseñanza que Jesús tenía con sus discípulos tenía que ver con las declaraciones que uno debe hacer sobre su propia vida, sobre su familia. Por eso Dios nos dice que nosotros somos bendición, podemos bendecir a la gente, pero no maldecir. No maldecir, porque también las maldiciones se cumplen. Sin embargo, cuando maldecimos, hay una regla de oro que Jesús nos dejó. Y dice que todo lo que pidas para otros lo estás llamando para ti. Por eso, entre más ore usted por la gente, ore por su familia, ore por sus hijos, por su matrimonio, por todo aquello que sea motivo de oración, usted está bendiciéndose a sí mismo. Yo agradezco tanto a la gente que nos pide oración, que les digo gracias por bendecirme. A veces la gente dice: ay, pastor, gracias por estar orando por mí. No, le digo gracias a usted que me pide, porque yo me bendigo al momento de orar por su petición y por su necesidad. Por eso usted ore por la gente, pídale a Dios por ellos, que al mismo tiempo se está bendiciendo usted. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y les dice: tened fe en Dios. Y nos dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Nosotros debemos entender que por el poder de la palabra hablada a través de nuestro corazón, primero la creemos en el corazón y luego la confesamos con nuestra boca, la montaña de la duda y de la incredulidad que impiden alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida, familia y el ministerio, son quitadas por la palabra de fe que declaramos. En el nombre de Jesucristo yo me declaro un hombre de fe.
En el nombre de Jesús declaro que mi familia es sana. En el nombre de Jesús declaro que mis hijos son salvos. En el nombre de Jesucristo declaro que mi matrimonio es un matrimonio de Dios. En el nombre de Jesús declaro que no tendré falta de ningún bien. Y así, hermano, así declarando la palabra sobre nuestras vidas. Porque todo lo que declaramos es lo que hemos oído, lo que hemos escuchado de parte de nuestro Dios, lo que Jesucristo nos ha enseñado. Esta es la palabra. Tener fe en Dios, la fe en Dios es sobrenatural, es cambiar las circunstancias naturales, físicas, es pasar por encima de las situaciones normales. En realidad veremos cosas extraordinarias por medio de la fe. Sigue diciendo la palabra de Dios. En el verso 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, una vez más, primero recibe la palabra a través de oírla o de leerla, créela en tu corazón, que se almacene aquí en tu corazón, y luego declárala con tu boca. Es el proceso para ejercer la fe. ¿Sabe que hay personas que piensan que tener fe es solo pensar? Solo creer, bueno, es que yo creo, yo pienso o siento que Dios va a hacer un milagro. Hermano, pero usted tiene que tener la palabra de Dios fresca en su corazón para poder declararla. Es diferente a decir: mira, yo creo que Dios puede sanar tu enfermedad, porque dice la Biblia que por la sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros fuimos curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es diferente. Estamos declarando la palabra, el milagro que suceda, porque la palabra que hemos oído y leído la tenemos en el corazón. Mira, yo sé que vamos a salir y no va a sucedernos ningún accidente, ningún contratiempo, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor nos defiende. Oye, es una palabra que está ahí, en el nombre de Jesucristo. Ahí está, Salmo 34, verso 7. Usted declara la palabra porque la trae en el corazón, porque la conoce, porque es la palabra de Dios. Así es, Jesús enseñó a sus discípulos. Por eso dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estamos leyendo el capítulo 11 de Marcos. Luego el verso 25 del capítulo 11 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Qué interesante que Dios introduce este mandamiento de perdonar a quien te ha ofendido cuando estés orando, cuando estés ejercitando la fe, cuando declares la palabra de fe. Perdona si tuvieres algo contra alguien. ¿Y por qué Dios insiste e insiste? Porque el rencor y el resentimiento, una ofensa no perdonada, va creando raíces de amargura en el corazón. Y dice el apóstol Pablo: no sea que brote una raíz de amargura que os estorbe para salvación y vida eterna. De manera, hermanos amados, que nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad? Entendidos. Y si hay algo o alguien que te hizo daño, algo que te incomodó, algo que te hizo sentir mal, tienes que perdonar. Mira, cualquiera que sea la ofensa, perdónale delante de Dios. Y a veces no tienes que sentir bonito. La gente piensa que es que no quiero ser hipócrita. Yo voy a perdonar cuando lo sienta. No, hermano, no. El perdón debe ejercitarse porque eres obediente a Dios, porque tú obedeces a Dios, porque amas a Dios y no quieres contradecirlo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono esta actitud de esta persona, perdono a mi esposa, perdono a mis hijos, perdono a mis papás, perdono a mis hermanos, perdono a mis compañeros en el trabajo, perdono a mi adversario, a la gente con la que no he tenido comunión, los perdono, Señor, dame la oportunidad, voy a mostrarles tu amor, tu gracia. Esa es la forma. Y yo no siento perdonar, pero no me interesa sentir o no. Me interesa obedecerle a Dios, ser obediente a su palabra para que se pueda cumplir en mí esta promesa hermosa. Todo lo que pidas en oración creyendo lo vas a recibir.
dice el Señor. Amén. Cuando tú declaras la palabra con fe, cuando lo confiesas, Jesús, este ejemplo de la higuera no fue más que una enseñanza pura para sus discípulos. La fe en Dios es sobrenatural, hermano. Y dice por último el verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y aclara este punto, lo mete ahí en una actitud y en una enseñanza de fe, porque también es fe el que tener un corazón limpio, sin rencores, sin resentimientos, el perdonar a quien te ha ofendido, cualquiera que sea el agravio. Yo sé que hay situaciones muy graves, muy difíciles, pero que Dios puede sanar toda herida, puede sanar todo quebranto, puede sanar toda ofensa y hacerte sentir bien. Y aún darte una actitud correcta para que puedas orar de todo corazón por esa gente que te ofendió. Por eso es importante que lo hagas. Acuérdate que cuando tengas una necesidad y quieras que Dios haga un milagro, asegúrate que no haya rencor o resentimiento contra alguien, para que tu oración salga sin estorbos y se cumpla el propósito por el cual Dios te enseña a orar. Tener fe, hermanos, no solo es saber que Dios existe, sino creer en su palabra, en lo que Él dice y creer que a ti te lo dice. Mira, no solamente saber que hay un Dios y que existe, que en algún lugar está, no, es también oír la palabra. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Si tú no estás oyendo de continuo la palabra, pues vas a tener un grado mínimo de fe. Pero si de continuo estás escuchando la palabra, la escuchas en tu célula, la escuchas en el domingo en la reunión, la escuchas cuando alabas y adoras en los cantos, la escuchas cuando escuchas una predicación por este medio en línea, todo eso va acrecentando y te fortalece en la fe. Pero hay gente que piensa, nomás con pensar que hay un Dios, ya con eso es fe. Es que yo sí creo que Dios me va a ayudar. ¿Por qué lo va a ayudar, hermano? Bueno, es que yo conozco su palabra y su palabra dice, ya es diferente. Pero hay gente que solo menciona a Dios como mencionar buenos días o buenas tardes, ¿no? Pero eso no ayudará. Pero si tú conoces su palabra, si tú la declaras sobre tu vida porque la has creído en tu corazón, entonces sabes que Dios es veraz y Él no miente y va a cumplir el propósito por el cual dejó su palabra. De manera que es necesario que creamos en lo que Él dice y que lo pongamos por obra. Por ejemplo, aquí dijimos que cuando Jesús les enseñó y les dijo que tener fe en Dios, porque acababan de ver el milagro de la higuera, también les enseñó y les dijo, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Inmediatamente tienes que obedecer. La obediencia es el reflejo de que tenemos fe cuando obedecemos la palabra. O sea, inmediato, sí, Señor, tienes razón, yo tengo este problema con esta persona, pero en este momento yo le perdono, Señor, le bendigo, oro por ellos y oro por él, oro por ella. Y entonces ahí se ve que tú tienes fe porque estás tomando el consejo de Dios y lo estás poniendo en práctica. Toda su palabra infunde fe a nuestra vida y edifica y hace crecer y ser mejor cada día. Cada vez que escuchas la palabra, recuerda que tenemos una promesa, Isaías 55, 10 y 11. Dice que una vez que sale la palabra de la boca de Dios, ya no regresa a Él vacía, sino que se queda y cumple el propósito por el cual Dios la envió. Y nos pone de ejemplo la lluvia, ¿verdad? Una vez que la lluvia cae, ya no regresa otra vez al cielo como fue enviada, sino que se queda y moja la tierra. Así es mi palabra, dice el Señor. De manera que tenemos confianza que cada vez que oímos la palabra y la creemos y la declaramos, entonces habrá algo que se mueve en lo sobrenatural. Hay algo que Dios gesta, que está haciendo en beneficio nuestro. Y bueno, por último, quiero tomar el pasaje de la palabra de Dios que está en Génesis capítulo 12, verso 1. Y es donde Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y te haré una nación grande y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta parte
tiene que ver con dejar una vida atrás, una vida sin Dios y sin esperanza, quizás una vida de indiferencia, una vida de apatía espiritual. Hoy tenemos que volvernos. Mire, Abraham, cuando recibe este llamado de parte de Dios, pues a partir de ahí nunca se vio a Abraham haciendo otra cosa que no fuera estando, caminando, escuchando y haciendo la voluntad de Dios. Así es el llamado para todos los hijos de Dios. Así es el llamado para ti, varón, para mí. Así es el llamado para usted que está escuchando esta palabra. Una vez que usted venga, ponga atención a la palabra. Todos los días de su vida Dios le hablará y habrá una palabra que es para usted, para su corazón, y que le va a dar la oportunidad de entenderla, de confesarla con su boca porque la ha creído en su corazón y de obedecerla. Esta es la verdadera fe. Esta es la fe sobrenatural. Esa es lo que provoca que haya milagros y prodigios. Es eso. Cuando oímos la palabra de Dios, la creemos en el corazón y luego la declaramos con nuestra boca, diciendo: así dice la palabra del Señor, así dice el Señor, como decían los profetas en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos decir lo mismo, ¿no? Así dice la palabra de mi Dios, y yo la declaro sobre mi vida, la declaro sobre mi familia, la declaro sobre mi negocio, sobre mi empresa. Tú puedes declarar esa palabra. De manera que la palabra de Dios empezó en esta enseñanza de fe que Jesús hace a sus discípulos, diciéndoles: tened fe en Dios. Cuando Pedro se maravilló, le dijo: mira, Señor, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. Entonces Jesús se voltea y le dice: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Aprendan la palabra, guárdenla en su corazón y declárenla con su boca. Porque todo, así como la dicen, lo que dicen les será hecho. Y cuando estéis orando, creed que lo recibiréis y será hecho. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Dios los perdone. Y de inmediato tú obedeces, tú haces lo que Dios dice, y entonces vas a ver milagros sobrenaturales. Porque así es el poder de la palabra de Dios a través de nuestras vidas, a través del corazón y de la boca de quien ha creído. Provoca milagros sobrenaturales. Dios quiere darnos una mejor vida, no solamente personal, sino también en la familia. Nos quiere dar salud, nos quiere dar bendición en la economía, pero sobre todo madurez y crecimiento espiritual. ¿Cómo es? A través de recibir la palabra de fe, recibir la palabra que nos hará hombres y mujeres de fe. Él promete bendecirme y que yo sea bendición para muchas familias sobre la faz de la tierra. Mira qué hermoso. Una de las promesas hechas a Abraham es: y serás bendición a todas las familias de la tierra. Y las promesas son para usted y para mí, para todos los que hemos creído en Jesucristo. Todas las promesas hechas a Abraham son para nosotros. De manera que en otro tiempo éramos un dolor de cabeza, dijimos, para mucha gente. Hoy somos una bendición. Ahora habrá gente que quiera estar cerca de nosotros, que quiera nuestra amistad, que quiera tener esta puerta abierta para que intercedamos por ellos. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. De manera que es el propósito de Dios. También Dios nos dice que Él va a multiplicarnos, que cada vez va a haber mucho más y más personas que amen y busquen de Él, porque nos han visto a nosotros cómo vivimos, cómo creemos, cómo hablamos, cómo vivimos en lo sobrenatural. Ya no solamente en lo cotidiano, en lo terrenal, no, también ahora ya buscamos las cosas de arriba, ahora vemos y creemos que la fe es sobrenatural y que vamos a ver cosas grandes que aún no hemos conocido. Gracias a Dios. Quiero concluir esta palabra de esta noche con Gálatas capítulo 3, verso 6. Dice la Biblia: Gálatas 3:6 dice:
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. De manera que todas las promesas hechas a Abraham también son para usted y para mí. Hagamos agradecerle a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias por haber hecho, Señor, de Abraham el padre de la fe, por ese hombre que te creyó y le fue contado por justicia, por ese hombre que nos heredó todas sus promesas por medio de la fe en Jesucristo. Padre, muchas gracias, Señor, porque yo creo que hoy estás haciendo tú hombres y mujeres de fe, que no solo amamos y buscamos tu palabra, sino que la entendemos, la guardamos en nuestro corazón y la declaramos con nuestra boca. Y que, Señor, estamos listos y prestos para ponerla por obra, para obedecerla. Padre, ayúdanos, Señor, a entenderla, a retenerla, a declararla, pero sobre todo a obedecerla. Padre, te amo y te doy gracias. Bendigo, Señor, a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que hoy decidieron buscarte a través de este medio, Padre. Te amo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.